Muy buenos días. Voy a compartir, denme un momento y empezamos la clase de una vez. Ok, ahora sí me veo. Voy a compartir nuevamente, rápidamente y vamos a empezar la clase del día de hoy. Ok, muy bien. Vimos fundamentos de museología, algo bastante básico, como les decía aquel día en la clase anterior. Espero que de verdad se hayan conectado con la información, que hayan podido adelantar todo lo que las preguntas que les mandé para conocerlos un poco más y para que hiciéramos de una vez la evaluación de museología. En esta parte vamos a ver lo que es la museografía, pero vamos a conectarnos primero con la clase anterior. Dijimos que la museología es la disciplina que estudia todo lo relacionado con los museos, pues, cómo funcionan, cómo se organizan, cómo se diseñan sus exposiciones y cómo se educan. Cuando hablamos de museología, también debemos pensar que se enfoca en cómo estos museos, cómo estas instituciones pueden preservar la historia y la cultura y cuál es su papel en la sociedad. Porque sabemos que cuando tenemos un museo, un espacio, ese espacio es diferente. Hay una, o es una combinación de teoría y práctica para asegurar que estos museos cumplan su misión de conservar y compartir el conocimiento de manera efectiva. Les coloqué que es un plan museológico. Es una estrategia más general que guía todo el funcionamiento de un museo, no solo una exposición, sino todo. Incluye las políticas, los objetivos de cómo conservar, de cómo cuidar estas colecciones, qué tipo de exposiciones, eh, qué misión tiene mi museo, qué tipología tiene mi museo. Mi museo es un museo de ciencias naturales, mi museo es un museo de arte contemporáneo, es de bellas artes. ¿Qué tipo de museo? Es un museo sacro. Según mi museo sacro, por supuesto, son mis colecciones. Un plan museológico, por supuesto, plantea una visión a largo plazo, que organiza cómo funciona este museo en su totalidad. Ya entrando en la materia de museografía, estamos hablando que es el conjunto de técnicas y estrategias utilizadas para materializar una exposición en un museo. Es decir, su propósito es guiar al público, o el propósito de la museografía es guiar al público a través de un recorrido que sea lógico y atractivo, que facilite la comprensión en todo momento y la apreciación de los contenidos mostrados. Es por eso que hay unos principios fundamentales que cuando los escuchan van a darse cuenta que son bastante lógicos, es bastante sencillo. Tiene que haber, por supuesto, una narrativa clara, ese es el primero. La exposición cuenta una historia coherente y tiene que contar una historia que esté bien estructurada, que guíe al visitante a través de los objetos y temas de manera comprensible. Tiene que haber accesibilidad. Habíamos comentado la vez anterior todo esto de la accesibilidad, para, incluyendo, por supuesto, a las personas con discapacidades o diferentes niveles de conocimiento. Y esto se debe a que es muy diferente que yo tenga una exposición para un niño a que yo tenga una exposición que sea especializada. Cuando hablamos de accesibilidad, comentamos que la exposición debe ser fácil de entender y disfrutar por todo público. Cuando llegamos al tercer principio, hablamos de la funcionalidad del espacio. El diseño debe permitir un flujo natural de los visitantes. O sea, yo no puedo ir caminando y estar aglomerado, porque eso también se calcula. Yo no puedo tener un objeto expuesto donde cualquier visitante lo pueda hacerle daño con o sin intención. Yo debo facilitar en todo momento el recorrido de manera cómoda. Conservación de los objetos. Como les comento, los objetos expuestos deben estar protegidos adecuadamente. Los que tienen que usar vitrina tienen que usar vitrina, ya sea para que no haya un expolio, para que no venga una persona y se lo robe en un día de apertura, para que no sea tocado. Es decir, yo tengo que pensar en esa protección, además de las condiciones ambientales, tienen unas condiciones óptimas de luz, de humedad relativa, de temperatura y de seguridad. El quinto principio tiene que ver con la estética y la armonía. La disposición de los objetos siempre
están expuestos y en armonía con todo lo demás. Es decir, el uso del color, la iluminación, porque tenemos que pensar que el color y la iluminación juegan en conjunto y otros elementos visuales que deben crear un ambiente atractivo y coherentes para y coherente con el tema de la exposición. En el caso de la interactividad y la participación, eh, hay que incluir elementos que inviten a esa participación activa del visitante. Podemos utilizar cualquier recurso que sea interactivo, pantallas o actividades que involucren al público. Debemos recordar siempre que toda exposición tiene un programa educativo. Este programa educativo comprende, como les decía, si yo voy a recibir un colegio o si yo voy a recibir no sé, si soy en Museo Sacro de Caracas, a historiadores, entonces yo debo adaptar la información de esta guiatura para que sea comprendida de manera fácil. Si yo utilizo recursos interactivos y pantalla y ese tipo de cosas, yo puedo, por supuesto, generar una participación un poco más llamativa. No siempre tiene que ser así. Lo tradicional también es algo muy especial. Cuando eh, hablamos de todo esto de las exposiciones, nosotros tenemos que también comprender que los objetos deben estar acompañados de textos, de imágenes o cualquier recurso que sea eh, una herramienta, bueno, sí, una herramienta que explique el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto científico, para facilitar la comprensión de lo que se está exponiendo en esa institución. Cuando hablamos de innovación, la museografía, bueno, debe, por supuesto, que adaptarse a las nuevas tecnologías y tendencias, buscando formas creativas de mejorar la experiencia y haciéndolo un poco más inmersivo. Tenemos que vivir siempre en nuestra realidad. Y nuestra realidad es que estamos pegados siempre a los teléfonos. Entonces tenemos como muchas imágenes, como, somos como muy activos, estamos como en un proceso de búsqueda, siempre estamos como muy inquietos y cuando llegamos a una exposición que es tradicional, por supuesto que yo tengo que utilizar mis herramientas, todo lo que tengo, lo estético, para yo poder capturar esa atención y no que se diluya. Por eso que estos principios ayudan a que las exposiciones sean más efectivas, educativas y por supuesto que atractivas. Pero ¿cómo logramos que esto sea posible? Y aquí inicia también todo lo que tiene que ver con la tarea y propiamente con lo que tiene que ver con lo que quiero enseñarles. Un guión museográfico es como el mapa o la guía detallada de cómo se va a organizar una exposición en un museo. Describe qué objetos se van a mostrar, dónde se van a colocar, qué textos lo acompañarán a los objetos, cómo será la iluminación, el diseño y todo este tipo de cosas. Es decir, que esto es, o también debemos pensar eh, que debemos incorporar o que se puede incorporar tecnología, multimedia. Este plan, por supuesto, tiene que ser coherente, accesible y atractivo a los visitantes, logrando una experiencia enriquecedora y bien estructurada. Fíjense que siempre estamos repitiendo las mismas palabras, tanto en la clase anterior como esta, porque tenemos que ser muy organizados. Como les comentaba que hay unas implicaciones prácticas del guión museográfico, esta va a ser la asignación. Así que voy a ir explicándolo a modo de ejemplo con una exposición que me inventé para que ustedes vieran cuál es el proceso. Por supuesto, el guión museográfico puede ser mucho más completo, mucho más largo, pero aquí lo vamos a ver de manera precisa, en un lenguaje sencillo, para que podamos captar cuál es la intención de esta herramienta. Entonces empezamos con toda esta idea de esta exposición. A lo que les digo que la asignación, los objetos que tienen que seleccionar, que solamente son 5, pueden hacer de más, pero no se compliquen. Es justamente para que ustedes puedan tener el ejercicio de cómo es toda esta estructura. Entonces, bueno, en pantalla vemos la exposición Diálogos Divinos, Arte y Espiritualidad en el Mundo Maya. Eh, Como una exposición museográfica organiza el contenido en temas y subtemas que desarrollan una narrativa, incluyendo argumentos históricos y emocionales, aquí vamos a ir viendo cómo se da todo ese transitar, cómo se planifica el espacio de la exposición para que sea accesible y atractivo, cómo se considera todo esto de la iluminación y todo esto del recorrido sugerido.
Les coloco aquí espiritualidad y cosmología maya para que ustedes sepan el contexto de la exposición hipotética, lo de ustedes también es hipotético, periodo clásico y el tiempo. Eh, por supuesto, esta exposición propone un viaje fascinante a la espiritualidad maya, a la cosmología del pueblo, de este pueblo, utilizando el arte como puente para el entendimiento de su mundo. Y aquí iniciamos. Lo primero, temática y temas y subtemas. Es decir, cuando hablamos de la temática, son las ideas principales, las ideas más pequeñas que forman parte de una exposición. Es como si fuera un libro con capítulos. Bueno, aquí vamos a ver en la temática, por ejemplo, integración de la astronomía. ¿Pero qué es la integración? Bueno, en la profundización, en la cosmología maya, mostrando cómo se integraba la astronomía en la vida diaria y su influencia en decisiones rituales y sociopolíticos, que hay una perdurabilidad y una adaptabilidad. Es decir, yo voy a ir construyendo conceptos del tema para un concepto general del tema. Si me voy a la parte de los núcleos, nosotros tenemos, bueno, los núcleos temáticos. Tenemos que es la temporalidad específica y los argumentos históricos. Digamos que son las partes más importantes de la historia que vamos a contar y que y qué momento de la historia sucede. Es decir, que estamos hablando de que hay una temporalidad específica. Si yo me voy al ejemplo de esta exposición, tengo en temporalidad específica lo que les comentaba, que es un periodo clásico que representa el apogeo de la civilización en términos de desarrollo cultural. Fíjense que dice que tenemos que es que proporciona una rica fuente de objetos utilitarios, de documentación, y entonces yo voy a ir explicando cuál es mi argumento de la idea expositiva. Fusión de arte, ciencia y creencias espirituales, es decir, ¿qué estoy recogiendo? Quiero mostrar la civilización, quiero que tenga un enfoque educativo, que sea interactivo, que resalte la importancia de los ciclos naturales y celestiales de la estructura, que haya relevancia en el conocimiento. Y aquí voy construyendo entonces lo que es mi exposición. Si nos vamos eh, para el siguiente núcleo, bueno, aquí es parte de lo mismo. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los argumentos históricos, por supuesto, la exposición profundizará en cómo los mayas conceptualizarán el cosmos, destaca la integración, a la astronomía en su vida cotidiana, a través del estudio de estelas, cerámicas y murales se mostrarán cómo estas piezas eran representaciones artísticas y al mismo tiempo cómo era para ellos sus registros, cómo se editaban estos tiempos y cómo se registraban esos tiempos y esos eventos que para ellos eran bastante significativos. Y entonces ustedes van a ir desarrollando, yo lo pongo aquí en viñeta para que sea más fácil, pero es como ustedes lo puedan colocar. Puede ser un concepto, porque eso también está bien. Cuando llegamos a la parte de la museología educativa, eh, que es adaptada, aquí en, tenemos que pensar cuál es la pedagogía visual que yo quiero, qué es lo que yo realmente quiero lograr. Porque, por ejemplo, yo tengo, invita a personas de todas las edades a interactuar con el legado maya. Ya estoy hablando aquí que esto es una exposición a todo público. Reproducciones de gran escala, pedagogía visual y participativa, es decir, que yo voy a recurrir a todos estos elementos gráficos que me puedo, bueno, apoyándome en un diseñador para poder generar esas imágenes a gran escala que yo quiero que envuelvan a ese visitante. Tecnología interactiva para una mejor experiencia educativa, actividades lúdicas que me permitan interpretar los códices, es decir, los objetos que yo tengo allí, en un aprendizaje inclusivo y accesible para todos los visitantes, educación y respeto para la sabiduría y los valores espirituales, aprendizaje transgeneracional, es decir, ya yo estoy metiendo o estoy haciendo la gran idea o cómo quiero realmente que haya todo un discurso. Por eso que les coloco los núcleos, bueno, no vamos a los núcleos, vamos a el arco narrativo. Por eso yo le coloco aquí lo del arco narrativo.
porque es importante estar claro en cómo se cuenta la historia en la exposición desde el comienzo, pasando por el momento más interesante hasta llegar al final. Es decir, es la estructura y progresión de la historia o del mensaje. Yo no puedo llegar y contar la historia por el final. Yo tengo que tener una introducción y entonces yo voy entendiendo, yo voy creciendo. El punto del clima es ese punto de la exposición que es el centro, la pieza más importante, el contenido más importante y luego vuelve a la acción descendente, que es muy importante, y una resolución. O sea, que estamos hablando si nos vamos aquí a la exposición, que la exposición inicia adentrándose en el universo concebido. ¿Dónde está cada elemento? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está la tierra? ¿Dónde está el inframundo? ¿Cómo puedo yo empezar a imbuir a ese visitante en ese conocimiento, en ese significado, en ese propósito? Cuando yo llego, por ejemplo, esto es mi inicio, ¿no? De la historia. Cuando yo llego a la acción ascendente, es cuando la historia empieza a ponerse interesante. Ahí, aquí se muestran los primeros objetos de información que despierta la curiosidad de esas personas, de ese público que tenemos allí. Entonces, ahí vamos a ir explicando conforme los visitantes avanzan, la exposición se adentra en el enigmático ciclo de la vida y la muerte según los mayas, explorando la interacción constante. Es decir, yo estoy haciendo ya un argumento, una organización de la información. Fíjense que si ven en pantalla en la introducción dice universo, cosmos, cielos, tierra, inframundo, arte, o sea, son esas palabritas que me encierran ¿Qué, cómo voy a darle la bienvenida a este visitante? Si yo voy a la ciudad ascendente, fíjense que ya estoy hablando de la vida y la muerte de los rituales. Cuando voy al clima, sabiduría, ciclos, astronomía, rituales, calendario, son sostenibilidad, conexión. En la ascendente, entonces entro en un mundo moderno porque en la exposición hipotética que les traigo es algo así como que agarro todos esos elementos históricos pero ya va, en el mundo moderno, ¿cómo esos elementos todavía se mantienen en el tiempo? Entonces, es la cultura contemporánea, la sostenibilidad, pero desde este momento, la gestión comunitaria y el equilibrio con la naturaleza. Estoy haciendo ya como una mezcla, estoy vinculando ese pasado con mi presente. Y en la parte de la resolución, les coloco que es una reflexión personal, está lo que es la conservación del patrimonio, qué tan importante es que ese patrimonio maya todavía pueda exponerse. Entonces, en este arco narrativo tenemos que pensar que mi punto más fuerte es el clímax. Y bueno, todos son importantes, pero mi clímax es importante en cuanto a sensaciones, porque es el elemento más emocionante o más importante de la exposición. Es donde se revela lo más impactante, lo más significativo, lo que todo el mundo está esperando. Cuando nosotros hacemos por lo menos estación descendente después del clima, que la historia empieza a resolverse. Aquí se explican más detalles para entender mejor lo que se vio en el clímax, porque estoy tan emocionado, ese visitante está tan emocionado que necesita como un momento más calmado para él entender esa información anterior. Y de la misma forma, cuando yo doy todo, estoy pasando por todo este arco narrativo, necesito la resolución. Ese final de la historia es el final donde todo debe quedar claro, donde se cierra el tema, donde el visitante se va con una idea clara de lo que comprendió, de lo que estudió. En esta parte ya, cuando salimos de ir desarrollando el contenido como tal y cómo quiero presentarlo, yo por supuesto tengo la investigación. Sin la investigación, una exposición es todo el trabajo que se hace para seleccionar y entender bien los objetos que se van a mostrar en ese arco narrativo. Por eso es que yo ya sé que en el clima tengo lo más importante. Tengo, digamos, la pieza de oro, la pieza de diamante, la pieza más relevante. Si, si para todo esto, entonces yo tengo que haber tenido o tener, o en paralelo ir llevando la investigación. Hay una selección de objetos de la colección. Eh, esto es elegir los objetos que se van a mostrar, anotarlos y organizarlos como información importante. Es decir, que esta selección responde a la necesidad de ofrecer una visión integral de la rica y compleja espiritualidad maya, como les decía. Estamos hablando que estamos abarcando, en este caso, las prácticas rituales, las creencias sobre la vida y la muerte,
su profunda conexión con el cosmos. Cada pieza tiene que ilustrar cómo integraban cada uno de los puntos de esta investigación. Eh, por supuesto, en el caso del ejemplo, aquí dice la mayoría de las piezas seleccionadas han sido solicitadas a grandes museos internacionales. Esto lo coloqué para que ustedes vean cómo trabaja un museo de gran envergadura. Hago solicitudes, esto más o menos en las solicitudes de las reuniones, de que revisan el seguro. Por ejemplo, a mí el Museo del Louvre, siendo un museo pequeño, no me va a prestar una pieza. Yo tengo que tener un seguro, yo tengo que tener un argumento claro. Si me prestan una pieza y el seguro no lo cubre, ¿cómo lo cubren? ¿O quién se hace responsable? Es algo bastante delicado. Pero aquí les coloco registro de préstamos temporales, porque por supuesto cuando un museo le presta a otra institución, tiene que ser devuelto en la fecha en la que se plantea. Entonces, ahí está el número de inventario, MB, Museo de Bellas Artes. Ahí es el código que usa cada uno de los museos. Eh, en este caso, número de inventario, el título, es decir, cómo se llama la pieza, descripción de la pieza, tamaño o dimensiones de la pieza, de qué museo viene, en qué fecha me lo prestaron, eh, qué estado de conservación tiene, porque es muy importante que cuando una pieza sale del museo, primero esté en buenas condiciones. Si una pieza no está en condiciones, el conservador de ese museo sencillamente dice que no lo está y no lo pueden sacar. Entonces yo tengo que saber, bueno, tiene algunos detalles que son leves, algunos desgastes naturales. Aquí en este caso, por supuesto, en lo maya, estamos hablando de que son piezas antiquísimas. ¿Qué tipo de material tiene? ¿Qué técnica es? Y si puedo colocar alguna explicación del objeto, o en este caso que están especializados, esta pieza, ¿para qué la utilizaban? Fíjense que en la primera dice conexión entre la astronomía y los rituales mayas. Este inventario nosotros lo vamos a hacer, o ustedes lo van a desarrollar. Yo les estoy colocando la tabla anterior y esta para que ustedes puedan utilizarla como guía. También tienen, van a tener la bibliografía de algunos ejemplos de otros museos de cómo hacen este levantamiento. Pero es bastante sencillo. Cualquier cosa, de todas maneras, espero que en el feedback pueda, podamos conectarnos o saber de nosotros, conectarnos nosotros para poder responder alguna duda que puedan tener. Fíjense que, bueno, vamos a fichas de inventario, registro y catalogación. Todas las piezas que están en un museo tienen un registro. Por supuesto, si yo no conozco, si yo no lo registro, ¿cómo sé que se me perdió? Si yo no lo registro, ¿cómo sé dónde está ubicado esa pieza? Entonces, en este caso, la mayoría de las piezas seleccionadas han sido, por supuesto, como les dije, un ejemplo de solicitud de préstamo a grandes museos, bajo la responsabilidad de la institución que lleva adelante esta muestra positiva. Se efectúa todo este protocolo, los permisos, los traslados, el acompañamiento del courier. El courier es una figura de los museos que es aquel que se designan para que esté al lado de las obras. Es decir, él está en aduana, él se monta en el avión, él llega a la institución a donde se va a prestar, esa persona está allí cuando la descarga, esa persona está allí cuando revisan que el estado de conservación de esas piezas, que si tiene un rayón, no tiene un rayón, lo que sea que pueda tener de desgaste o si no lo tiene o cualquier elemento que se pueda precisar, esta persona, este courier, va a estar junto con el personal de ese museo donde se va a instalar esa pieza y van a firmar de si lo recibí tal cual como está allí. Porque si pasa algo con la pieza, por supuesto tienen que responder. Y revisión del estado de conservación y hasta del montaje. Es decir, esta persona, no sé, va a París y está en todo el proceso hasta el día del montaje. En el día del montaje ya él regresa y cuando ya la exposición acaba, él retorna y se hace el mismo proceso, pero en reversa, ¿no? O sea, el mismo proceso pero invertido porque ya estás llevando la pieza a tu institución nuevamente, a tu país. Por lo que, bueno, cada ficha de registro incluye detalles específicos, el número de inventario, descripción del objeto, dimensiones, fecha de registro, estado de conservación, materialidad técnica y el museo que lo presta. Todo este proceso
asegurará, perdón, una documentación precisa, facilita su identificación, su manejo y su preservación. Si hay alguna indicación adicional que se deba tener, pues allí estará. Fíjense en esta segunda. Esta es la continuidad de la página anterior. Aquí también tiene que ver una fotografía. Si hay algún daño, hay una fotografía más cerca para que se vea dónde está el daño, para que se pueda marcar dónde está localizado y ese tipo de cosas. A ver, eh, cuando comentamos lo que tiene que ver con la selección de objetos de la colección y préstamos temporales, en la continuidad. Cada pieza ha sido elegida por su capacidad de ilustrar lo sagrado y lo científico. Fíjense que es importante llegar a presentar un orden. Es decir, hay que presentar el orden de la colección, el orden de cómo las personas van a ver los objetos y la información como si fuera un camino que deben seguir. Sí, aquí está la buscando. Fíjense que en este caso, introducción a la cronología maya, es decir, tú vas echando el cuento. Este es mi cuento y esta es mi historia. La exposición está organizada para guiar a los visitantes a través de una narrativa lógica que inicia con una introducción a la cosmología maya, a través de fragmentos murales y códices que ilustran sus concepciones del universo. Fíjense que ya como introducción en la cosmología maya viene siendo como en este caso, ya van a ver el mapita que les hice. En este caso yo entro a ese museo y esta es mi primera sala. Luego viene, se avanza hacia los rituales y creencias sobre la muerte. Entonces yo voy a colocar máscaras funerarias, vasillas ceremoniales, estatuillas de guerreros reclinados, representaciones de la transición entre la vida y la muerte. Entonces ya tengo allí una segunda sala. En este caso, esto es una exposición macro que tiene tiene 6 salas y tiene un espacio abierto. Eh, si seguimos a la siguiente sala que tiene que ver con astronomía, aquí se revela cómo integraban el conocimiento celestial en su vida cotidiana y ahí vamos creando ese discurso, el poder y la autoridad, el juego de la pelota, la vida cotidiana. Y aquí yo le doy el juego de pelota pot a poc, porque ese juego de pelota es una práctica ritual central, se destaca en mi idea, con objetos que representan su importancia en la cosmogonía, donde va echando el cuento de cómo era ese juego en aquel tiempo, de cómo estaban los espectadores, y en la exposición esta parte, yo decía, bueno, ¿cómo se puede representar, cómo se puede jugar con todo esto de la pelota, de que todo este, eh, en- bueno, un espacio que ellos tenían para entretenerse? Y yo decía, bueno, podemos utilizar impresiones 3D. Ustedes se imaginan que podamos tener las piezas y que los niños cuando llegan allí puedan, no sé, sentarse en una mesa, interactuar con las piezas, tocar las piezas, que tengan una pantalla y puedan jugar algún momento del juego, o que pueda, algo lúdico que pueda, bueno, darle paso a hacer la ruta expositiva como mucho más vinculada, ¿no? A la relevancia de cada objeto y a lo que era esa comunidad. Cuando comentamos todo esto que tiene que ver con los apoyos descriptivos, estamos hablando de todo esto que son los carteles, las imágenes, las fotos, todo aquello que ayuda a entender lo que estoy viendo. Si yo hablo, por ejemplo, o trato lo que tiene que ver con los textos argumentativos, estamos hablando que siempre son descripciones de cada objeto y su contexto cultural. Es decir, es como cuando yo tengo una pieza en un museo y yo veo la pared y voy leyendo la historia de esa pieza o alguna imagen de esa pieza en el contexto histórico, en el contexto cultural donde se encuentra. Y voy argumentando, por supuesto, voy ayudándome eh, a explicar, bueno, la institución se ayuda a compartir el conocimiento. Usamos ilustraciones y fotografías, por supuesto. Los dibujos y diagramas recrean escenas de la vida cotidiana, en este caso de rituales y ceremonias, basados en estudios arqueológicos, etnográficos, y ahí voy echando el cuento y voy dando ejemplos.
Hay objetos complementarios que se los coloqué porque siempre el ser humano es muy creativo. Entonces podemos inventarnos cualquier cosa. Si yo, por ejemplo, tengo una reproducción a escala de una impresión 3D, eso me funciona. Es decir, vamos a suponer que tengo, claro, los recursos. Estamos hablando de una exposición macro para que ustedes puedan ver todo lo que puedo abarcar. Cuando tenemos exposiciones más pequeñas, por supuesto que nos reducimos a nuestro presupuesto, pero la parte creativa es libre, grande y es una experiencia importante que se puede desarrollar con pocos elementos. Solo es un tema de ir aprendiendo cómo ser creativo con poco, ¿no? Entonces, estos objetos complementarios son elementos adicionales que se ponen para ayudar a entender mejor la exposición como réplicas y modelos. Entonces, allí le coloco instrumento astronómico y el observatorio, un observatorio. Entonces, imagínate que yo tenga una pieza grande de ese lugar, o sea, de Chichén Itzá. Entonces, es importante tener todo un discurso con los elementos. Y aquí podemos ver, bueno, estandartes, catálogos, avisos públicos. Ahí les coloqué las primeras tres. Es como cuando tú vas llegando al museo, lo primero que ves, el catálogo del museo, que les había dicho la vez anterior que son muy importantes, que es una experiencia totalmente diferente. Tenemos los diálogos divinos, la tercera imagen, que es como el banner que cuando tú llegas, ya a entrar a la exposición, tienes toda una pared, todo un espacio perdón, que me da la bienvenida. Y tengo esos avisos públicos que pueden estar en cualquier lugar y que me pueden invitar, por supuesto, a este espacio. Cuando estamos en, primero el texto curatorial, no se me puede pasar, no está Salamina, pero yo se los puedo comentar. Hay un curador. Este curador es el que desarrolla toda esta idea, trabaja con los investigadores y los investigadores le dan la información y este crea todo este discurso. Entonces, en el texto curatorial, digamos que es un texto escrito por esta persona que explica de qué trata la exposición y por qué es importante. Entonces, en la suposición de los mayas, bueno, la exposición Diálogos Divinos, Arte y Espiritualidad Maya, se presenta como una ventana al profundo universo espiritual y científico de los mayas, revelando cómo esta civilización avanzó en la comprensión del cosmos, integró el conocimiento en su cotidianidad, que a través de una manera cuidadosa, una selección cuidadosa de los objetos, se invita a una reflexión crítica porque tenemos que pensar eso, una opinión crítica sobre la relevancia de estos saberes. Y entonces voy ahí, digamos que dándole ya fuerza a la organización de la muestra en sesiones temáticas. Como les dije aquí, está que si el universo, que si los rituales, que si la parte de la influencia de la astronomía en sus decisiones, cómo podemos llevar esa práctica a la parte contemporánea, hasta nuestro mundo contemporáneo, cómo llevamos esos saberes ancestrales en el mundo contemporáneo. Entonces, yo voy ahí construyendo todo un discurso y esto es parte de. En la planeación expositiva, bueno, tenemos la definición en la tipología, digamos que es cómo se organiza la exposición para que sea educativa, para que sea interactiva, dependiendo del tipo de museo que por supuesto lo use. Esta parte de la planeación, que ya la tenemos desde hace rato, pero que ahorita es el punto donde lo debemos tocar, porque este es, digamos que un proceso integral, es un proceso multidisciplinario que asegura que esta exposición sea atractiva para el público. Piense que yo les coloco experiencia museística inmersiva, porque en mi ejemplo le coloco dos salas para que ustedes puedan verlo. Aprendizaje de observación directa, interacción con objetos facsimilares en 3D, lo que les decía, cómo puedo tener yo un espacio donde los niños o donde la gente pueda tocar el objeto. ¿Cómo identifico las salas? Bueno, las salas las identifico en colores, porque cuando llego al museo, mm, tengo no sé, algún catálogo o algo que me ayude a entender, mira, estamos en amarillo
y me ubico, estoy en tal cosa. Estoy en la sala azul y está la experiencia de la astronomía. Estoy en la sala rosada o mira, la sala rosada es de el 3D. Esas son cosas que eh, las pueden tener o no las pueden tener, es como para guiarnos un poco más. Entonces, en la planeación, bueno, por supuesto en este caso les colocó cómo la exposición fusiona los conceptos de museología pedagógica y museología experimental. Esto lo van a tener, por supuesto, en la evaluación, que es una cosa, que es la otra, que pueden elegir de las dos o si eligen las dos. En este caso elijo las dos para, bueno, para ofrecer una experiencia museística diferente e inmersiva, o es como un proyecto que se centra en esta cultura, pero que utiliza los recursos que tenemos a la mano, y que además incluyen talleres, el programa, programas didácticos, programas educativos. Entonces, por lo menos un taller podría ser mm, sobre escritura jeroglífica maya, no sé. Un programa puede ser visitas guiadas interactivas. Otro programa puede utilizar materiales educativos digitales. Todo lo que mejore la experiencia de aprendizaje es positivo. Ah, en caso de, bueno, miren, recursos audiovisuales y actividades prácticas, realidad aumentada y virtual, ya lo vamos a ver, recreación de escenas de la vida diaria en una ciudad maya, la exploración de templos, porque lo interesante de lo que tiene que ver con la realidad aumentada y la virtual es que por lo menos hay unas en donde los museos contratan a personal especializado y yo voy con una aplicación que descargo en la app y de repente coloco la pantalla de mi teléfono, lo proyecto hacia un espacio que está indicado donde hay realidad aumentada y de repente veo que ese objeto sale o que la persona camina o que hay algún elemento que se ve mucho más cercano a nosotros. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, a los niños les encanta. Y es interesante. Yo he visto algunas exposiciones y es interesante. Aquí les agrego algo muy, muy importante y es que fíjense que cuando hablamos de un equipo interdisciplinario, estamos hablando de todas estas personas y mucho más que trabajan en los museos, porque todos y cada uno están involucrados en las exposiciones de alguna manera. Los curadores, como les dije, puede haber un curador para una exposición, ese curador es el que construye todo este argumento, los courier, que son los que les comento que están en todo el tiempo con las piezas, los registradores. Si a mí el, museo, no sé, Nacional de México, la Galería de Arte Nacional de Caracas, le presta al Museo de Bellas Artes una pieza. ¿Qué tiene que ser ese registrador? Bueno, si es una pieza temporal, yo le ingreso con las tablas que le dije ahorita de las fichas, le coloco el código que tiene esa institución, más el código temporal que yo le estoy asignando para yo estar claro que es una pieza temporal. Si yo estoy en un museo y tengo una donación y es una pintura del siglo XVI, ¿qué es lo primero que hago? Yo recibo la pieza, pero la recibe un equipo, bueno, uno que me dice si la pieza de verdad es conveniente tenerla en el museo, si tiene que ver con nuestra temática, porque, bueno, puede ser una pieza sacra en un museo que no tiene relación y vinculación para que tenga esa pieza, ¿no? Entonces, cuando hay una adquisición, compré una pintura, entonces mi museo tiene que hacer esa catalogación. Llegó así, tiene esta temática, es de este tiempo, es de este autor, mide tanto, tiene este estado de conservación. Luego vienen los conservadores. Fíjense que en las imágenes pueden ver que ahí estos son los de montaje, pero también están conservadores. Ellos utilizan guantes, cómo yo muevo una pieza, cómo la traslado. El conservador sabe o estudia tanto la pieza que sabe cómo se puede manipular, que guían a los de montaje para que estas piezas lleguen del depósito donde está guardado a la sala. Y entonces vamos a ir, digamos que construyendo una ruta. Por ejemplo, si yo tengo una pieza grande, de gran formato, en mi depósito, y yo voy a utilizar todos estos dispositivos de carga para poder trasladarlo de la mejor manera, yo ya tengo
que haber avisado a todos los demás que están en el área que yo voy a pasar con una pieza. Es decir, no es que yo la agarro, la paso, no es que yo agarro tres piezas en camino, no, no. Todo esto está controlado. Diseñadores de exposiciones, todos aquellos que pueden hacer la parte de, o un arquitecto que puedan evaluar el espacio, sacar cuentas del espacio, cuánto tengo, cuánto mide ese cubo, cuántas piezas puedo tener, porque el curador escoge unas piezas, pero él también va conversando con estos diseñadores de exposiciones y con esta gente que evalúa que no haya aglomeración. Es decir, si yo pongo una pieza en un punto, y siempre tienen que pensar en eso, si yo coloco una pieza en un museo, esa pieza, perdón, en esa sala, tiene que ya haberse calculado al día de la inauguración. Ah, que van a ir 100 personas, pero ¿cómo puedo yo proteger esta pieza de esas 100 personas y que esas 100 personas puedan pasar alrededor con comodidad? Entonces, todo es milimétrico, todo es necesario. Educadores como mediadores culturales. Cuando yo estoy construyendo todo este discurso, cuando ya estoy en la fase del montaje, cuando ya está listo, yo tengo en paralelo para el programa educativo un grupo de educadores o o guías de diferentes niveles, por supuesto, para que ellos puedan darle forma a la exposición en la parte pedagógica, para que ellos puedan transmitir la idea de la parte pedagógica, para que ellos tengan el conocimiento de qué trata esa exposición. Entonces se va construyendo la parte que se va a transmitir. Técnicos de iluminación y sonido, sonido porque a veces las exposiciones pueden tenerlo, o de repente la pieza es de arte es un monitor donde se escuchan sonidos, donde se ven unas imágenes, o donde yo la voy a proyectar en una pared. Todos esos elementos son, por supuesto, los técnicos, los de iluminación, así como los conservadores. Ellos van ajustando en los rieles. Los museos más grandes tienen unos rieles. De hecho, la Galería de Arte Nacional, digamos que es el museo como más al día con todos estos elementos. Entonces, tiene unos rieles, por supuesto son edificios contemporáneos. Yo por lo menos en el Museo Sacro de Caracas, nosotros, no yo, nosotros, en el Museo Sacro de Caracas se hicieron unos rieles con mucho cuidado porque los edificios patrimoniales, y eso es lo más complejo, nosotros no podemos perforar una pared, tenemos que inventar la forma de cómo resolver una pieza, un elemento que me sostenga, que pueda tener la iluminación. Entonces ahí se requiere, pues, como les dije, todo el equipo. Los gestores culturales, los diseñadores gráficos para crear toda la imagen, especialistas en marketing y relaciones públicas. Es muy importante. Yo puedo tener una gran exposición, un gran espacio, pero si no lo comunico al mundo, cómo puede llegar esta información para que esas personas me visiten? Tenemos que utilizar todos los recursos, medios no sé, prensa, televisión, que era lo que más se utilizaba antes, pero ahora es de redes sociales. Puedo hacer hasta un TikTok, cualquier cosa que siempre mantenga, por supuesto, la altura de la exposición. Ingenieros de sistemas y técnicos en diseños inmersivos, por supuesto que todo esto es instalado por personas que saben de eso. Los vigilantes, a veces uno cree que es, bueno, seguridad está allí, solamente está viendo. No, seguridad es otra cosa, vigilancia es otra cosa, los servicios generales es otra cosa. Si yo voy a un espacio museístico y el espacio está sucio, yo de verdad, yo voy a recordar, por ejemplo, un ejemplo mirando en la Caracas en la pared, cuando yo veo que en el piso hay, no sé, eh, suciedad, ¿no? No, eso es como que algo que fija en la mente y dice, oye, que falta de mantenimiento. Entonces, después, en vez de disfrutarme completamente la obra, me disperso. Y eso son cosas que debemos evitar. Los servicios generales son muy importantes. Cuando llegamos a la parte del lenguaje positivo, digamos que son las formas divertidas y modernas de enseñar. Como salas donde te sientes parte, como esas salas donde, bueno, tú entras y te sientes parte de esa exposición, pantallas con las que puedes interactuar o esos juegos. O sea, ¿qué tengo yo allí? Eh, por ejemplo, si yo estoy en este museo que supuestamente tiene 6 salas
y dos espacios abiertos en el pasillo, ¿cómo puedo combinar elementos visuales, elementos sonoros, tecnológicos para crear esta experiencia educativa, interactiva, envolvente? Es decir, que yo sienta ese clima, que yo sienta que esta exposición tiene una base estructurada, tiene buen conocimiento. Entonces, eh, en este lenguaje, por supuesto que aquí les coloco un estilo formal y educativo, con descripciones detalladas y narrativas coherentes. Ustedes van a ver en las preguntas qué es lo que vamos a utilizar de cada una qué es lo que les estoy pidiendo de cada una de los elementos que van a llevar este guión museográfico. No se asusten que no es todo por completo. Yo coloco todo para que ustedes puedan como entender la magnitud del proceso. Entonces, un estilo formal y educativo, recursos combinados, bueno, incluye objetos, réplicas, paneles informativos, elementos visuales, sonoros y tecnológicos, videos, recursos interactivos. Pero ¿a dónde voy? Bueno, dirigido a un público diverso, desde estudiantes hasta adultos, interesados en la historia y la cultura maya. En la parte educativa, bueno, si es un colegio, yo puedo pedir que por favor el programa educativo esté, o escoger, porque realmente ya se tiene, se ha adaptado a la realidad de estos niños y así voy. Am, a ver, empecemos. Esta es la parte gráfica del museo. Fíjense que son 6 salas, estas son las salas, y se supone que esta es mi entrada y mi salida. Si yo lo veo de una manera más organizada, yo les puse como números para que ustedes se imaginen entrando al museo. Vamos a suponer, entro al museo, es que es mi número 1. Llego al número 2, ahí hay un panel informativo, son algo más pequeño, pero resulta que en ese panel informativo yo voy a tener un QR. En ese QR yo agarro mi teléfono, marco mi QR y veo que está el plano de la exposición. Fíjense cómo ya yo estoy indicando cuál es todo, cómo es el recorrido. Entonces, resulta que yo hablo en francés y en ese QR yo puedo tener la información en francés. O yo soy una persona auditiva. Entonces, como soy auditiva, en ese QR yo descargo que eso se da en los grandes museos, el recorrido comentado. Y entonces en este espacio se dan catálogos y en este espacio también está el catálogo. O sea, que yo le estoy dando la oportunidad, en este caso hipotético, a ese visitante para que tenga todas las herramientas de comprender todo el trabajo que se efectúa para transmitir el contenido de la temática que se ha elegido. Voy al punto 3, subo mis escaleras, voy al punto 3 y en el punto 3 tengo ese banner grandísimo que tiene el título de la exposición que yo digo, wow, wow, esto es especial. Y ahí tengo el mapa impreso, porque resulta que las personas no tenían teléfono ese día, no había internet ese día y digo, ¿cómo hago? Bueno, ahí también está ese mapa diseñado. Cuando yo cruzo a la derecha y voy a mi sala número 4, entonces allí empieza eh, como, como a entenderse los temas, ¿no? El 4 es la introducción, el 5 entonces se acuerdan, es lo ascendente, el 3 el, el, perdón, el 4 el 5 el 6 y el 7 es la parte interactiva, son salas inmersivas. Vamos a suponer que en la sala, ay, se me movió, no sé si me lo ven bien, ok, Eh, que, ok, ok, que hay una proyección, en la sala 6 hay una proyección 360, incluye, no sé, el cielo estrellado, hay constelaciones mayas, hay animaciones de eventos astronómicos como eclipses, solsticios, escenas de rituales, digamos que de repente hay una atmósfera de silencio y solamente hay una narración en off, o sea, cierren los ojos e imagínense qué es lo que ustedes quieren expresar. Entonces, hay una interactividad que se logra, por supuesto, con estos mediante dispositivos que permiten explorar esa ritualidad. Entonces, claro, yo salgo de esa sala emocionada, salgo, wow, cuando salgo de esa sala, me voy a la sala número 7 y resulta que la 7 me propone otro tipo de experiencia visual y sonora.
donde ya me están contando mitos y leyendas, me están echando la historia, el cuento de la creación del mundo según el Popol Vuh y las hazañas de los héroes gemelos de, no recuerdo el nombre, Juanampú, algo así, disculpen. Y entonces estoy en esa atmósfera con sonidos de selva, con narraciones que me explican cada mito, su significado cultural y hay una interactividad, hay unos dispositivos y resulta que yo allí me pongo los lentes, entonces ya tengo mis lentes 3D y yo me siento en el espacio. Entonces, siempre en las salas que construyo, hay dispositivos dispuestos, por supuesto, a lo largo de la exposición, que cuentan las historias, todas estas historias, y que tienen, no sé, lentes de estos virtuales. Entonces empezamos a explorar el templo, me paro en un espacio, me pongo mis lentes y empiezo a ver ese templo y el templo va, yo voy entrando al templo y voy viviendo realmente esa experiencia. Por supuesto, esto suena muy emocionante, esto es muchísimo dinero invertido, se hace en grandes exposiciones. Fíjense que tuvieron lo de Van Gogh, ya vamos a ver, creo que les coloqué una imagen para que vean cómo son las proyecciones en las paredes, cómo se trabaja esto. Y bueno, eh, utilizo objetos lúdicos a lo largo de toda la exposición. Hay algunas salas, ya vamos a ver la proyección que hice en inteligencia artificial de estas salas. Entonces, hay mesas, mesas interactivas con réplicas de piezas en 3D, entonces que me permite tocar y valorar físicamente. Recuerden el ejemplo que les colocaba el otro día sobre pinturas que han hecho en 3D, en braille, en relieve, para que personas con discapacidad visual puedan ir viendo la pieza. Entonces, imagínense que yo pueda tener un objeto permitido de manipular, porque por supuesto no es el original. Las mesas siempre tienen que estar identificadas, que puedan acceder a los diversos objetos seleccionándolos para su manipulación y espacios, por supuesto, tradicionales. Voy a parar el video aquí y voy a hacer otro video para que esto va bastante largo, para que podamos como tener mucho mejor la explicación de la clase.